Lo que les mandé recién son 3 demostraciones, ya las hice todas escritas a mano, ¿sí? Para que vayan teniendo distintas alternativas. Yo, digamos, así podemos demostrarlo. Acá había puesto colorcitos y todo, pero cuando lo escaneé me quedó sin color, pero bueno, ¿sí? Y ahora yo con ustedes lo voy a ir haciendo conjuntamente en GeoGebra para que vayamos analizando y leyendo el apunte y vemos si lo van entendiendo. No sé, son diferentes, digamos, alternativas que se me van ocurriendo, a ver si los ayuda o no para entender, ¿sí? Por ahora vamos a terminar con lo que les había dejado pendiente, que era el teoremita 6, y después seguimos con el apunte nuevo. ¿Quieren? Y si no quieren, pobre, también. Hacemos igual. Hacemos igual, claro. Habíamos quedado con este, ¿verdad? Que ustedes estaban pensando cómo lo podían resolver. Así que bueno, vamos a ver qué se les ocurrió y si vemos, ojalá haya 2 o 3 alternativas, así las compartimos. ¿Sí? Y si no se les ocurre, yo después les cuento. Pero la idea era, trato de ver todo lo que hicimos hasta ahora y si algo de lo que hicimos me sirve, a lo mejor es una demostración parecida a las anteriores, o puedo usar una anterior para hacer esto más rápido, más cortito. No sé. La idea es que ustedes se sienten y se pongan a pensar a ver cómo lo hago. Profe, Sí, Mateo. yo lo que digo, lo que hice, entonces, Sí, dale. bueno, yo tomé primero el cuadrilátero EFQD, como no sabía si era paralelogramo, entonces tracé la diagonal QF. Pará. E, F, ¿Cuál es el era de la abajo. Q? Ay, no, perdón, pasa que yo lo anoté acá, así como Q. A lo mejor yo puse otras letras el otro día. Decime, ¿qué letras puse? No me acuerdo. Nomás era o capaz que yo la anoté mal acá, No, y yo puede ser. la puse. No, sí, esa, bueno, pero yo la anoté mal. No, está bien, no Esa. importa. Dale, porque después yo no me acuerdo a veces lo que puse en la clase anterior, si no lo Claro. anoto. Dale. Entonces, ¿hiciste qué trazaste? No. Tracé la diagonal que va del punto A al punto F. Bien. Como sé que EA y FD son paralelas, entonces el ángulo ¿por qué lo sabés? A, porque BA y CD son paralelas por hipótesis. Por lado del paralelogramo. Bien, seguí. Por Entonces, paralelogramo. está bien. El Entonces, ángulo. el ángulo AFD es congruente con el ángulo EAF. Bien. Con paralelas EAFD y transversal AF. Perfecto. Bueno, ahí también sé que por hipótesis EA es congruente con FD, con el segmento FD, y por lado común AF, por lado común de los triángulos EFA Este y es el lado común. FDA. Espérame, Ese es el lado un común. minutito. Vamos a aclarar porque esto lo ves vos y no sé si todos lo ven. A ver, ¿qué? EA es congruente con FD. ¿Lo ven todo? Lo hice así para afuera para más o menos mostrar los segmentos que quiero mostrar. Que EA es congruente con FD. ¿Lo ven todos? Sí. Sí. ¿Sí? Porque estamos hablando de la mitad
de segmentos congruentes, porque como E es punto medio, AE es congruente con EB, y como F es punto medio, FD es congruente con FC. Por lo tanto, como AB y CD son lados del paralelogramo, sus mitades también van a ser congruentes. Entonces, por eso está usando Mateo que EA es congruente con FD. Él lo puso todo en la hipótesis, por eso dijo hipótesis, pero yo se los cuento a los que no lo pusieron por ahí. ¿Estamos? Bueno, seguí, Mateo, dale. Entonces, Bueno, y comparaste ahí los dos triángulos. comparé los dos triángulos y los dos triángulos son congruentes por el primer criterio de congruencia. Bien, porque tienen dos lados y el ángulo comprendido. Muy bien. Comprendido entre ellos son congruentes. Sí. Entonces, puedo decir que EF y AD son congruentes. Bien, son congruentes. Mirá, sí, son congruentes. También EF es congruente con BC porque AD es congruente con BC. Bien, entonces, primero, EF es congruente con AD por la comparación de los triángulos. Pero como esto era un paralelogramo y AD era congruente con BC, entonces EF es congruente con BC. Te quedó la segunda tesis demostrada. Bien. Sí. Y bueno, con respecto a lo otro, Al paralelismo. Al paralelismo. Sí. Como si AE es congruente con FD y EF es congruente con AD, yo no sé si esto está bien o si lo vimos como propiedad, era que si se oponen lados congruentes a lados congruentes, es un paralelogramo. Es un paralelogramo, sí, es la primera propiedad, que dijimos que todo paralelogramo, sus lados opuestos son congruentes y sus ángulos opuestos son congruentes. Perfecto, el paralelismo usó la primera propiedad. ¿Sí? O sea, podemos usar la definición y podemos usar todas las propiedades demostradas. Entonces, como EF y AD son congruentes y EA y FD son congruentes, entonces AEFD es un paralelogramo. Sus lados son congruentes y paralelos. Perfecto. Y después, análogamente, EF paralela a BC. Eso no hay problema. O si F es paralela a AD y AD paralela a BC, entonces F es paralela a BC. Perfecto. ¿Se entendió lo que dijo Mateo? Profe, yo no entendí lo último de por qué F es paralelo a D. Bien. Él dice que como hay un... dentro de las propiedades, la número 1 que demostramos que si ABCD era un paralelogramo, entonces tenía los lados opuestos paralelos, aparte de paralelos, congruentes y los ángulos opuestos congruentes. Eso es una propiedad que la puede usar al revés. Si un cuadrilátero tiene sus lados opuestos congruentes, entonces es un paralelogramo. ¿Sí? Como él demostró la congruencia de los triángulos, demostró que EF es congruente con AD. Y ya sabíamos por hipótesis que EA era congruente con FD. Entonces tenemos un cuadrilátero, que no sabemos qué es, pero AEFD, que tiene dos pares de lados opuestos congruentes, y entonces sabemos que es un paralelogramo. Y al ser un paralelogramo, sus lados son paralelos. Lo que usó es una de las propiedades. No sé quién me había dicho que no entendió, a ver. Yo, María Eugenia. Ahí lo entendí. ¿Lo entendiste? Bien. ¿El resto lo entendió? Sí. El que calla otorga, dicen, ¿no? Y un refrán. Bien, lo entendieron. Perfecto. Esa es una de las maneras. Usar, digamos, todo lo que ya habíamos visto. También en este caso... ¿Qué tal? Buen día, profe. Hola, Walter, buen día. Podíamos haber dicho... Si demostramos que los dos triangulitos eran congruentes, para demostrar el paralelismo, bueno, si quiere quedar ahí,
podríamos haber dicho, demostramos que los dos son congruentes, ¿no? Entonces, este ángulo resultó ser congruente con este. Que eso también lo habíamos visto en una demostración. Tengo alternos internos congruentes, lo único que las rectas que lo determinan solamente pueden ser paralelas. Ahí también podíamos haber demostrado el paralelismo. Es otra alternativa. ¿Estamos? Y miren, si ustedes van, les pido que lean de las propiedades el teoremita 4 que demostramos. ¿Qué dice? Si un cuadrilátero convexo tiene un par de lados opuestos congruentes y paralelos, es un paralelogramo. ¿Esa? Bien, esa, perfecto, Graciela, gracias. A ver, en este caso tenemos que el cuadrilátero AEFD, vamos a borrar la diagonal, creo que es esta, ¿no? No. Ahí está. Tengo un cuadrilátero cualquiera, AEFD, que no sé qué es. Entonces, ¿tiene un par de lados opuestos, congruentes y paralelos? Sí. Sí, entonces cumple la propiedad 4. Si hubiéramos visto directamente usando esa propiedad, ya la teníamos demostrada. Profe, ¿sería la definición de paralelogramo? Lo que acaba de decir. No. La ¿No? definición, a ver, espera, la definición dice que yo tengo un cuadrilátero que tiene dos pares de lados paralelos. Eso Claro. sería definición de paralelogramo. Después de eso estuvimos viendo varias propiedades. Entonces yo le dije, pueden usar las propiedades para hacer esta demostración. Mateo usó la primera, que decía que un paralelogramo, todo paralelogramo, sus lados opuestos son congruentes. Perfecto. Ahora yo les pedí que leyeran la 4, que decía que en todo cuadrilátero convexo, si tiene un par de lados opuestos, congruentes y paralelos, entonces es paralelogramo. Y ya la teníamos demostrada en clases anteriores, que es más o menos la demostración que hicimos recién con la diagonal, que demostramos eso de que habían resultado los lados paralelos. Entonces, si yo ya sé que EA y FD son congruentes y son paralelas, entonces ya sé que AEFD es un paralelogramo. Esa sería otra forma de demostrarlo. Así que acá tenemos 2 o 3 formas diferentes de demostrarlo. No digo que usen esta, les digo que usen la que a ustedes se les ocurra, la que puedan visualizar bien, pero que esto también se puede usar. Eso es lo que quise decir. ¿Son congruentes? Ya dijimos que sí, porque son mitades de lados congruentes. ¿Son paralelas? Sí, porque están incluidos en las rectas paralelas, porque partíamos de que ABCD era el paralelogramo. ¿Sí? ¿Queda claro, Walter? Sí, profe. Bueno, ¿el resto? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Yo no pido que usen determinada demostración, solo les cuento algunas otras para que tengan, para que vayan ampliando. Bien, ¿de este ejercicio quedó alguna duda? ¿Alguien lo hizo distinto? Porque puede ser. Yo lo hice distinto, pero creo que me la recompliqué. No importa, ¿lo querés contar? Bueno, yo me acordé que en una clase habíamos visto que si tenía segmentos congruentes entre dos rectas que estaban incluidos y eran paralelos, las otras dos rectas iban a ser paralelas. Perfecto. Eso sí. Entonces yo dibujé la distancia del lado AD con cada punto, el E y el F. Me habían quedado 2 triángulos rectángulos, que después los comparé. Así, algo así. Claro. Los segmentitos, sí, sí. Claro, pero había hecho que alargué, por así decirlo, el lado AD
y marqué la Ah, distancia. pará. Lo hiciste No, afuera. No sé si se me colgó la máquina o qué, pero no veo cuando moves el cursor en el GeoGebra. ¿Qué hago? ¿Salgo y vuelvo a entrar? Dale, no sé, porque todo el resto lo ve que yo estoy moviendo. No, está bien, se me tildó antes y apareciste de nuevo, por eso pregunto. Ay, no sé cuál es la solución. Le preguntamos a Ariel, que es el experto en computación. ¡Ariel! ¿Qué hago? ¿Salgo, Ariel, y me Yo vuelvo a meter? yo estoy viendo bien, ¿eh? Pero, ¿qué hace No sé el ella? Te resto. pregunta. No, bombón, ¿qué hago yo? ¿Qué te pasó, Bueno, Grace? Que eso de bombón. no te escuché. No, que me pasó acá que tengo que se me tildó en un momento y ahora veo el paralelogramo precioso, pero con el punto medio nada más. Los veo a ustedes, todo que hablan, los escucho, pero ¿qué hago? ¿Salgo del Zoom? Claro, yo te diría que salgas de la vista compartida, de la aplicación compartida, no sé, vayas a la imagen de alguno de nosotros o de la profe y trates de vuelta a volver. Capaz que una de esas refresca y se ve. Y no salgo del coso. Bueno. Okay, bueno. Sigamos, María Eugenia, entonces. ¿Hiciste esto? Sí, entonces como ya habían demostrado antes ustedes, como AE y FD son congruentes, sí, y el ángulo EAD y el ángulo FD, yo ahí le puse el otro punto, sí, no importa. Son congruentes por correspondientes. Tenía ya el ángulo recto por construcción de distancia en cada triangulito. Entonces, por extensión del segundo criterio, las distancias a la recta paralela eran congruentes. Bien. Entonces, como tenía dos distancias congruentes y paralelas por construcción, porque se construyeron perpendicular al segmento AD, EF sí o sí era paralela. Perfecto. Está perfecto todo el razonamiento. Te lo complicaste, no importa. No, a lo mejor es un poquito más largo, pero todo lo que hiciste está bien, porque todas las secuencias que hiciste está bien, no te comiste ningún paso. Está bien lo que hiciste. Así que se puede hacer. También habíamos dicho segmentos de paralelos congruentes que determinan dos rectas son paralelos, algo así. Habíamos demostrado. En el de propiedades, el ejercicio 1, que también podía servir para hacer esto. ¿Está bien? Ahora vengo. Salgo y vuelvo a entrar, profe. Bueno, dale, gracias. No Te esperamos. Bueno. Está bien, igual yo lo borro ya ahora. Con entonces, 3 o 4 ya tenemos demostraciones distintas. ¿Sí? Acá hay mucha utilización de conceptos, de distancia, de paralelismo, de congruencia, de propiedades. ¿Sí? Está bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguien lo hizo distinto y quiere acotar algo? No. Calla, sigo para siempre. A ver. Yo, profe, lo había hecho como Mateo, trazando la otra diagonal. Sí. Ahora estoy pensando, se me ocurre que capaz que también trazando las diagonales del paralelogramo original, del ABCD, también lo podríamos haber hecho. Formando 4 triángulos. Sí, del paralelogramo ABCD. Trazamos las diagonales y después demostramos en 4 triángulos que el lado que me queda se me divide. Ahí está, sí. Esta sí, esta no. Bueno, después borro las rayitas. ¿Vos querés trazar las diagonales del paralelogramo grande? Claro. Pero ¿y qué eso hacemos con la...? Y me queda dividido en 4 triángulos. ¿Así? Sí. ¿Eh? Ah, no, está bien, pero ya estoy partiendo de que es paralela. Está bien. Ah. No. Sí. Está bien, pero tenés cuidado porque acá no tenés la base media, y lo que vos necesitás precisamente es la base media. Es la base media, sí. No importa si vos asumís que son paralelas. Sí, son paralelas, porque esto es un paralelogramo, partimos de que ABCD es un paralelogramo. No, pero yo partí de asumir que EF, yo quería mostrar la congruencia partiendo de que era paralela. EF era paralela a ABC, pero no podía partir de ahí. A practicar, Ariel,
No, igual me había salido, o sea, yo lo había hecho de entrada con la diagonal de E, o sea, había partido de ahí. Está bien, la otra que en vez de la que usó Sí. Mateo, la otra, está bien, es lo mismo. Vos hiciste esta, es exactamente igual. Bien, ahí sí. Bueno, pero el otro no. No, el otro no. Bien, bárbaro, entonces. Seguimos. ¿Les parece? Vamos a... Si encuentro la propiedad de paralelogramo. Esto. Algo más. Vamos en el último apuntecito que yo les mandé, que era de algo más para que debemos saber. ¿Sí? En la segunda carilla está esto que tenemos acá, que puse en pantalla. ¿Lo ven? ¿Lo compartí? Sí. Tenemos tres demostraciones, digamos, ¿sí? En todo triángulo, a mayor lado se opone mayor ángulo. Y esta es la primera que yo les mandé hoy. ¿Sí? Ahí yo les mandé el dibujito, la hipótesis, la tesis. Lo que vamos a hacer acá es hacer la parte gráfica en GeoGebra. Voy a ir haciendo los dibujos de acuerdo a lo que está escrito. ¿Sí? Yo se los voy leyendo, porque el que no puede tener las dos pantallas abiertas, o el que no lo pudo imprimir, o el que se los voy leyendo, así vamos haciendo despacito. Dice, en todo triángulo a mayor lado se opone mayor ángulo. Yo dibujé un triángulo obtusángulo para estar segura cuál era el mayor lado. Porque si no, si hago uno acutángulo, no estoy segura, lo tengo que determinar. A ver, yo podía haber hecho esto, y también sigue siendo CA mayor que AB, pero no, visiblemente para la demostración no queda tan claro. Así que lo dibujé obtusángulo. Entonces estoy segura que el lado AC es mayor que el lado AB. Eso es hipótesis. De ahí parto. Entonces, ¿qué tengo que demostrar? Que el ángulo que se opone al mayor lado es mayor que el ángulo que se opone al lado menor. Entonces, ¿quién se opone al lado AC? El ángulo CBA. ¿Quién se opone al lado AB? El ángulo C. ¿Estamos? Bien. Entonces eso que hay que demostrar, que este ángulo B es mayor que el C. Para eso hago una construcción auxiliar. Entonces, sobre el lado AC, que es el más grande, voy a determinar un punto D. Pero ¿cómo lo hice ese punto D? De tal forma que AD sea congruente con AB. Para eso yo había hecho una circunferencia, para estar segura que los dos lados eran iguales. Ustedes lo pueden hacer con regla, midiendo con la regla, con el compás. El compás realmente es para medir distancias. ¿Sí? Bien. Tomaste como radio AB. Claro, mirá. Tomé como radio AB y entonces sobre el lado AC me quedó D a la misma distancia. Estoy segura. ¿Sí? Igual lo tenés todo dibujadito, ¿eh? No, está bien, pero... Bien. Bien, entonces se me quedó formado el triángulo ABD. Con ese triángulo, como tengo dos lados iguales, va a ser isósceles. Entonces voy a tener estos dos angulitos congruentes. ¿Sí? Este triángulo BDA es isósceles porque construí los lados iguales, por lo tanto los ángulos de la base van a ser congruentes. ¿Hasta acá estamos? Bien. Por construcción, este segmentito BD quedó interior al ángulo. ¿Se acuerdan que cuando teníamos un lado interior en el ángulo que formábamos era menor? Entonces, puedo decir que el ángulo BDBA es menor que el CBA. Creo que eso es lo que dice acá. ¿Sí?
como BD es interior, es un rayo interior al ángulo, entonces el ángulo de, digamos, el naranja, este, es más grande que este chiquito. No sé si estoy hablando con propiedad didáctica, como diría el profesor. ¿Qué? ¿Se entendió hasta acá? No, sí, se ve, digo. Bien, lo traté de hacer lo más didáctico. Pero ¿qué pasaba? Dijimos que a ver, estos dos verdes eran iguales. Entonces, si este es mayor que este porque está incluido, también va a ser mayor que su ángulo que es igual. Si CBA es mayor que DAB, entonces CBA es mayor que BDA, porque los dos verdecitos eran iguales. Yo cuando tengo algo igual lo puedo reemplazar. ¿Sí? Bien. Ahora, este sí lo oculto. Yo tengo que en el triángulo CDB, este angulito D es un ángulo exterior. ¿Sí? ¿Y a quién va a ser igual el ángulo exterior? ¿A qué es igual un ángulo exterior? A la suma de dos interiores. A la suma de los dos interiores que no son adyacentes a él, a la suma de estos dos. ¿Sí? Entonces, si este es igual a la suma, yo tengo que los dos ángulos no pueden ser negativos, que no pueden ser ceros, por lo tanto, cada ángulo exterior es mayor que cada uno de los interiores no adyacentes. Es decir, este angulito D es mayor que el C y es mayor que el CBD. Porque es igual a ver, yo tengo 2 más 4 me da 6. 6 es mayor que 2, 6 es mayor que 4. ¿Me siguieron ahí? No. A ver, si yo tengo una suma, 2 más 4 es igual a 6. Sí, pero ahí. Espera, ¿6 es mayor que el 2 y que el 4? Sí. Bien. Este ángulo es igual a la suma de este más este. Ajá. ¿Sí? Entonces se supone que no se supone, es seguro que si es igual a la suma de los dos, es mayor que cada uno por separado. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Ahora sí? Sí. Bien. Entonces, vamos a hacer lo que corresponde. Dijimos que este angulito era mayor que el verde chiquito, que como eran iguales, este era mayor que este. Pero a su vez, este por exterior es mayor que el C que estaba acá. Entonces, este grande, me quedan 10 minutos. Este grande es mayor que este verde, y este verde es mayor que el chiquito, por transitividad del mayor. Si A es mayor que B y B es mayor que C, A es mayor que C. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Entonces, ahí quedó demostrado que este ángulo es mayor que este, que el ángulo que se opone al mayor lado es mayor que el ángulo que se opone al menor lado. Esta es la explicación gráfica. Después ustedes, si quieren, lo vuelven a leer, lo vuelven a analizar, tranquilos después que termine la clase, a ver si lo entienden. ¿Estamos? Este teorema tiene su recíproco, que yo lo puedo hacer de la misma manera que hice acá, parto de que este ángulo es mayor que este, trazo el segmento, o sea, puedo hacer todo el mismo proceso a la inversa. Lo que yo les puse en la hoja era una demostración por el absurdo, para que tengamos algún ejemplo, una vez que ya teníamos demostrado la primera parte. ¿Sí? Si no, la vuelta la pueden demostrar análogamente a lo que demostramos esto que acabamos de hacer. En el absurdo, lo que hacemos es, supongo, el teorema diría, en todo triángulo, a mayor ángulo se opone mayor lado.
Entonces parto de que el ángulo B es mayor que el C, y voy a decir que eso sería la hipótesis. La tesis sería que AC es mayor que AB. Cuando yo hago un teorema, una demostración por el absurdo, lo que hago es negar la tesis. Yo digo, no, eso no es verdad. Yo les digo, AC es menor que AB. ¿Sí? En este caso, entonces yo voy y utilizo la primera demostración que hicimos. Dijimos que a mayor lado se opone, a ver, lo voy a hacer así, para que me entiendan. Yo digo ahora que AB es mayor que AC, pero dijimos por demostración anterior que a mayor lado se opone mayor ángulo. Entonces yo tendría que decir que al lado mayor se opuso el ángulo mayor. Y eso está mal, es un absurdo, porque me contradice lo que yo había puesto en la hipótesis. En la hipótesis decía que el ángulo mayor era el B. Esa es una forma de mostrar por el absurdo. Gracias a Dios no hacemos muchas. Hacemos las de paralelismo generalmente, que decimos que no son paralelas, después demostramos que no se cortan, y entonces es un absurdo, estamos negando la tesis, la hipótesis. Así que generalmente cuando hacemos esto es, negamos la tesis y llegamos a una contradicción porque es un absurdo que siempre la hipótesis es verdadera. Si yo en el paso estoy haciendo una hipótesis falsa, entonces el teorema, la tesis de la que yo partí está mal, la correcta es la que habíamos puesto al principio. ¿Sí? Esto es en líneas generales. Ahora íbamos a seguir con el otro. Pero yo, antes de seguir con el de desigualdad triangular, quiero que ustedes traten de construir un triángulo que tenga un lado de 3 centímetros, otro de 4 y otro de 10. 3, 4 y 10. Imposible. Me encantan las caras. Graciela, tenés que estar trabajando. Perdón, me entró un pedido de huevos. Estoy escuchando toda la clase y estoy sola. Bueno, Aguantame, yo está te bien, escucho no todo. digo nada, está bien, no importa. Un pedido de huevos. Está bien, mujer. Quiero que los dibujen y me muestren el triangulito que hicieron con esas medidas, 3, 4 y 10. ¿Alguien pudo? Porque acá veo unas caras como que no sé, no las veo. Profe, no se puede, ¿no? No sé. ¿A vos qué te parece? Tiene razón, me parece. ¿Tiene razón? Es que los otros dos lados sí o sí tienen que ser más grandes que el mayor. Porque si no, no se puede. Más grande que el mayor. No, La no suma. necesariamente. Ah, la suma. Bien. Si no, no se puede. No, no se debe poder. Algo hay porque esta profe molesta. Una pequeña trampa. ¿Una pequeña trampa? No, una propiedad, diría yo. Pero bueno, así están convencidos. Yo tendría que hacer, digamos, 2 circunferencias que se corten, ¿sí? Uy, hice mal ese punto. Pero si yo voy moviendo esta, espera que este punto está mal acá. Depende de la medida que yo tenga de radio, estos son los radios, ¿no? No se me van a intersecar.
Acá sí, estos dos voy a formar el triángulo. Pero si yo hago un radio un poquito más chiquitito, va a llegar un momento en que ni siquiera van a llegar a ser el lado más grande entre los dos. Esto es porque un lado tiene que ser, ¿dijiste? ¿Mayor o menor que la suma? Mayor que la suma. Menor. No, espera. Menor. Mayor que la diferencia. Cada lado tiene que ser mayor que la diferencia y menor que la suma. Ese es el teoremita que sigue ahora y que vamos a demostrar. Esa actividad se puede hacer con los chicos en secundario. Hacer que construyan el triángulo. A veces se les puede dar antes, ¿no? Se les daban varillas de diferentes medidas y a ver cuándo podían construirlo y cuándo no. Hay una condición que si necesito si me dan los ángulos para construir un triángulo, sí o sí la suma de los tres ángulos tiene que ser 180, si no nunca voy a poder construir un triángulo. Bueno, los lados también tienen una condición. Tienen que cumplir la desigualdad triangular, que es lo que vamos a estar viendo ahora. No se puede construir un triángulo con cualquier medida de lados. Entonces, el teoremita dice, en todo triángulo, cada lado es menor que la suma de los otros dos y mayor que su diferencia. Dice que habíamos visto, era mayor que la suma, entonces no nos daba. Tiene que ser menor que la suma. Y yo puse todas las tesis. La hipótesis es que tenemos un triángulo solamente ABCD. Pero escribí las 6 tesis, ¿sí? Las de que cada lado es menor que la suma de los otros dos y que cada lado es mayor que la diferencia. Cuando puse la diferencia, como no sabía cuando escribo cuál es el lado más grande y el más chiquito, ¿lo ven? Les puse la barra de módulos para que no tuviéramos problemas de tener algún lado negativo. ¿Sí? Yo si lo voy a restar, siempre voy a poner el segmento mayor y después el segmento menor. Pero acá como no sé, porque no construí el triángulo, por las dudas le pusimos los módulos para que no me quede el lado negativo. Bien, me queda un minuto, así que voy a abrir un nuevo Zoom, trato de hacerlo rapidito. Si quieren, la pueden ir mirando mientras el apunte, a ver lo que yo les escribí, si se entiende o no se entiende. Después quiero que me cuenten si les sirve que yo les mande esto escrito así, o es mejor que lo vayamos haciendo entre todos. Igual lo estamos haciendo.